días, escunianos y no escunianos, seáis todos bienvenidos. Bueno, pues espero que os estén gustando muchas las charlas anteriores y hoy os voy a hablar de la última. Es un programa de BBVA que se llama La naturaleza como maestra. En ella habla Heike Freire, que es una gran pedagoga. Espero que os guste mucho, a mí personalmente me encantó. Así que os dejo con el Visual Thinking. ¡Adiós! Pues para el Visual Thinking de hoy voy a hablar yo y aquí os voy a ir mostrando imágenes relacionadas porque aunque la anterior me gustó mucho, sí que es verdad que ahora me he acostumbrado a dar la cara y se me hace un poco frío. Bueno, pues os voy a hablar de Heike Freire y su charla en BBVA acerca de la naturaleza como maestra. Ella ha estudiado psicología y filosofía y desde hace 2 décadas se dedica a la pedagogía. También ha escrito varios libros como Educar en Verde y Estate quieto y atiende. Bueno, la charla, que por cierto os dejo el link, igual que en las anteriores, en la descripción, ella habla un poco de cómo podemos utilizar la naturaleza como maestra, cómo la podemos llevar al aula y la importancia que esto tiene tanto en el aula como en casas. Es decir, que lo que es más importante es que los niños se desarrollen y pasen mucho tiempo en la naturaleza. Bueno, y empieza con una pregunta que dice: ¿por qué es importante que los niños estén envueltos en un medio natural? Y bueno, ella justifica que el cuerpo humano está desarrollado fisiológicamente para criarnos en ambientes naturales. Y es que aunque esto a veces ahora nos sorprende porque estamos tan acostumbrados a vivir en una ciudad, hace apenas 50 años era lo normal. Por ejemplo, mis padres, ambos dos, nacieron en pueblos muy cercanos a la montaña, mi padre, y al mar, mi madre, pero eran pueblos pequeños y entonces ellos tienen muchos recuerdos de estar en contacto puro con la naturaleza. Además, ya sabemos que esto lleva numerosos beneficios, como por ejemplo desarrollar la inteligencia emocional, desarrollar la capacidad de cuidar, de entender a la naturaleza, desarrollar los sentidos, también desarrolla el cuerpo, la psicomotricidad, etc. Bueno, y ella en este punto hace mención a los patios de lluvia y es un poco para demostrar la diferencia que existe de apenas hace 50 años a ahora. Y es verdad, yo lo recuerdo que en mi colegio pasaba que los patios de lluvia eran cuando llovía no se podía salir al patio. Bueno, nosotros teníamos la suerte de que teníamos una zona techada y ahí salíamos, pero yo lo recuerdo como muy agobiante porque imaginaos que a lo mejor eso tendría, no sé, 100 metros cuadrados, imaginaos ahí 6 cursos, que éramos toda primaria. Y entonces recuerdo que luego más adelante, según yo fui creciendo, directamente no se salía ahí y los hacíamos en clase. Que si todavía en clase nos dejaran hacer cosas, pues todavía, pero yo lo recuerdo que como mucho te dejaban cambiarte de sitio para hablar con tus amigas, tomarte la merienda e ir al baño en turnos. Así que es verdad que era un día como muy malo, muy triste en clase el hecho de que lloviera. Bueno, pues otra de las preguntas es ¿cómo fomentar que los niños tengan más movimiento en un medio natural desde casa o la escuela? Bueno, pues ella indica que desde casa se puede fomentar, desde la misma casa, trabajando un mayor contacto con las plantas o los animales, desde un punto de iguales y de que nosotros necesitamos a las plantas como ellos nos necesitan a nosotros, es decir, nosotros necesitamos a las plantas porque nos proporcionan oxígeno, nos limpian el aire y todo esto que ya sabemos, y ellas nos necesitan porque necesitan que las cuidemos. Entonces ella propone pues hacerle encargado de plantas, lo típico que se hace en los colegios de plantar semillas de lentejas, garbanzos, y también indica que los niños necesitan mancharse. Al final tú una ropa la puedes limpiar o puedes duchar al niño, pero todo lo que él aprende cuando se mancha en el campo o cuando se mancha trasteando con las plantas, la arena,
si las trasplantas, etcétera, todo ese aprendizaje no hay otro medio para demostrárselo. Bueno, sí que existirá otros medios, se lo puedes simplemente contar, pero nunca va a ser igual el aprendizaje de cómo tú se lo cuentes a cómo lo viva él. Entonces también incide un poco a quitarse ese miedo de que los niños se manchen y proporcionarles escenarios adecuados para que ellos puedan desarrollarse. También indica que este contacto con la naturaleza o con el medio más libre, más natural, debería ser unas 3-4 horas diarias. Eso es lo que recomiendan. Es verdad y es entendible que eso puede ser un poco difícil porque teniendo en cuenta una jornada escolar de un niño que por ejemplo acabe a las 5, si tiene una actividad extraescolar ya acaba a las 6. Luego ponte que tengan que hacer deberes 6:30, 7 y ya se juntan con la ducha cena y al final al día siguiente hay que madrugar. Pero entonces también deberíamos, pues por ejemplo, permitirle que esta actividad extraescolar sea una actividad extraescolar que le ponga en contacto con el medio natural o también desde la escuela que se trabaje esto. Pues se está demostrando que esto está llevando como consecuencia a detectar numerosas enfermedades en nuestros alumnos, como puede ser TDAH, estrés o presión. Y es que es precisamente esta falta de movimiento. Recuerdo que esto lo hablamos en clase y muchas conocíamos o conocen algunos casos de niños que les han puesto la etiqueta de TDAH, que les están medicando y que seguramente ese diagnóstico no sea del todo cierto y que simplemente proporcionándoles más tiempo de juego libre, de ellos poder expandirse, de romper con todo, de correr, de gritar, de manipular, de experimentar esta enfermedad que le han nombrado seguramente desapareciera o sobre todo se disminuyera. Además hay que recordar pues, que existen niños más movidos, otros más quietos, pero no que por eso ahora todos los niños que son movidos o que no soportan las 5 horas diarias de estar sentados en un pupitre ya tienen TDAH. Luego otra de las opciones o de las actividades que propone es ir a pasear los fines de semana al campo. Recuerdo que cuando yo estuve de prácticas, el curso pasado en el colegio era infantil y los lunes la profesora les obligaba a contar qué habían hecho el fin de semana, por eso de desarrollar el lenguaje. Y había muchos niños que siempre contaban lo mismo, y era básicamente que se pasaban todo el fin de semana en sus casas viendo la tele, viendo películas, jugando con las Nintendos o con las consolas, y pocos eran los que bajaban al parque o hacían algo especial como ir a un bosque, ir a una montaña, ir a ver animalitos. En fin, si tampoco los fines de semana, cuando se supone que tenemos más tiempo, hacemos este esfuerzo porque los niños se desarrollen o conozcan el medio natural, luego es normal que tengan estas consecuencias, pero obviamente hay que poner un límite a esto. Además, luego también indica que aparte de que su contacto con la naturaleza desarrolla aspectos como la psicomotricidad gruesa, su conocimiento y respeto hacia la naturaleza, animales, plantas, etc., también le ayuda a desarrollar otras inteligencias como son la inteligencia verbal, a la hora de contar pues perfectamente esta actividad que os he contado que se hacía en mi aula de prácticas, pues les ayudaría a contar más cosas porque tendrían más cosas novedosas que transmitir a sus compañeros. Luego también la inteligencia emocional, por eso de empatizar con las plantas, con los animales, con todo aquello nuevo que han conocido. Y sin duda alguna pues inteligencia naturalista, que bueno, es la capacidad de estar en contacto con el mundo natural y que tenemos los seres humanos en nuestro ADN, pero que hay que potenciarlo, igual que todas las inteligencias, igual que trabajamos las mates, las lenguas, el inglés, esta también hay que potenciarla y hay que enseñarla. También sugiere que otro de los puntos positivos sería
que ayudaríamos a que los niños mantengan más la concentración. No solo en el aula, ya que al estar desfogados y sin ese estrés, pues les permitiría concentrarse mejor, sino cuando estás en el campo, pues que se concentren en el movimiento o en las cortinas que hacen las hormigas, que se concentre en el sonido de ciertos animales, que se concentre si ven una pequeña cascada cómo cae el agua. Todo esto son momentos en los que los niños se concentran. Otra cosa que también hay que trabajarla, y que si se trabaja en ese medio natural, luego también lo podrán llevar al aula. Y luego también hace mención de las escuelas bosque. Son escuelas que sin duda alguna me encantaría alguna vez poder ir a visitar una y ver cómo es el día a día allí, y son escuelas que permiten todo esto. Es verdad que no son muchas, no son numerosas, pero si ellas lo han conseguido, cualquier escuela puede. A lo mejor no en su nivel, porque a lo mejor no tiene los medios ni los recursos, pero seguro que algo podemos encontrar. Recuerdo que en este colegio que os he indicado antes, el patio, es verdad que no tenía arenero, no todos, había 2 patios de infantil, solo uno de ellos tenía arenero, pero podían acceder los niños. Pero también recuerdo que pues había como una zona que estaba hecha con neumáticos, otra zona que estaba hecha con troncos, otra zona que tenían como castañas, hojas, que los niños podían jugar. Bueno, pues no es como las escuelas bosques, pero ya les están acercando de alguna manera al medio natural. Mejor eso que no hacer nada, que rendirse a la primera. Y luego también hace mención a la tecnología. Pues al final la tecnología es algo que está conviviendo con nosotros día a día, pero ni hay que discriminarla de la vida, porque sería imposible, pero tampoco por eso, o sea, no porque yo ahora esté grabando unos vídeos en YouTube, no quiere decir que no vaya a hacer nada de la naturaleza, que no pueda ya ir al campo. Claro que se puede. Entonces la tecnología hay que usarla, pero tampoco hay que abandonar lo más antiguo, por así decirlo, lo de ir a jugar al campo. Los niños perfectamente pueden ver una película después de comer, pero luego más tarde pueden ir a correr por el campo, por las montañas, a caerse, a ponerse un chándal para no preocuparse. En fin, ella indica pues que yo también comparto ese pensamiento, que no están reñida una cosa con la otra, que simplemente se complementan. Bueno, este es un poco el resumen del vídeo, que ya os he dicho, dejaré el link en la caja de descripción, y ahora paso a contaros mi reflexión. Bueno, pues aparte de que me gustó mucho la charla, además es una charla de BBVA y yo fui a una como público gracias a Leticia, así que desde entonces las veo con mucha más ilusión. Y bueno, yo recuerdo que cuando nombró las escuelas bosque, que son escuelas como más para la ciudad, es decir, que están más cercanas a la ciudad, pero que han conseguido construirse en un medio cercano al campo o en el mismo campo, entonces pues permite o tienen los recursos necesarios para que los niños se puedan desarrollar en ese medio natural. Yo recordé o me vino a la cabeza las escuelas rurales, y es que hace unos años leí un libro, el de 5 panes de cebada, que se trataba de que una chica pues de Barcelona, creo recordar, iba a una escuela rural de un pueblo del País Vasco. Y entonces pues cuenta un poco la trama de cómo le costó acostumbrarse a esa escuela, que además era un pueblo pues que era como muy humilde, y entonces pues muchos niños no podían ir siempre al colegio porque tenían que ayudar a sus padres pues con el trabajo, con el ganado, con la agricultura. Y entonces pues va contando un poco cómo es su experiencia y cómo ella al final le da la vuelta y conociendo la realidad de sus alumnos la lleva a la educación. Al final es importante también conocer cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus recursos, y con eso hacer lo mejor posible. Esto viene un poco al hecho de que entiendo que, por ejemplo, mi colegio, que está en el centro de Madrid, pues sea difícil llevarle o poner en contacto los alumnos con la naturaleza. Pero, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo que ahora tenemos el Madrid Río. A algunos colegios les pillará mejor, a otros peor,
pero ya es una posibilidad. O lo que os he contado del colegio de prácticas al que fue el año pasado, pues mejor eso que nada. Luego muchos colegios también tienen huertos, lo único que tienen un huerto que parece que no lo tuvieran porque apenas permiten que los alumnos estén en él libremente y se desarrollen en él libremente, pero también es otra posibilidad. A lo que quiero llegar con todo esto es que al final recursos hay miles y posibilidades hay miles, lo que falta son las ganas por de verdad hacer eso. Yo entiendo que desde mi punto de vista ahora será muy fácil decirlo porque pues de la universidad sales con muchas ganas, es todo nuevo, pintado o escrito en un papel queda todo muy bonito, pero y entiendo que luego la puesta en escena pueda ser más difícil, pero también cuando me viene ese pensamiento digo, bueno, pero es que si hay escuelas que lo han logrado, será por algo, será porque se puede hacer. Siempre hay una última oportunidad, siempre hay una manera. Entonces creo que es muy importante que al final lo intentemos llevar a las escuelas. Lo suyo sería también intentarlo en casa y que sea de una manera continua y a la par, pero es verdad que es más difícil, o entiendo que es más difícil entrar en la casa de cada uno de nuestros alumnos. Entonces al menos desde la escuela, que es nuestro escenario, pues poder hacer todo lo posible. Además creo que la motivación principal por parte de las maestras para llevar esto al aula debe ser todos los beneficios que sabemos que esto conllevará hacia nuestros alumnos, como desarrollar la inteligencia emocional, desarrollar la inteligencia naturalista, la psicomotricidad, la empatía por el medio natural. Entonces, espero de verdad que cuando yo sea maestra no me tenga que comer mis propias palabras y pueda llevar todo esto en práctica y así beneficiar a nuestros alumnos, que al final es para lo que estamos los maestros, o eso es mi punto de vista. Y bueno, pues hasta aquí la charla, espero que os haya gustado muchísimo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.